Vamos a ver hoy los textos en Internet. Internet es una red informática de comunicación global, con la cual se obtiene acceso a información muy amplia y con gran variedad. Para poder emplearla es necesario tener una conexión a esta red mediante un dispositivo, como por ejemplo un ordenador, una tablet, un móvil y más dispositivos. De hecho, cada vez hay más dispositivos que tienen acceso a esta red. Su expansión ha sido muy rápida desde que apareció, especialmente en los últimos años, cuando los dispositivos que ya he mencionado han empezado a crecer en número y sus capacidades también. En Internet también se pueden encontrar una serie de textos. Estos textos reciben el nombre de hipertexto, aunque también se llama de esta forma a las herramientas que permiten crear esta clase de textos. El hipertexto aprovecha las capacidades de Internet para ofrecer opciones que no permitiría un texto escrito normal. En él la información no está organizada, de igual manera que en los textos estándar. Hay que tener en cuenta que un texto en Internet no es un texto digital. Los textos de Internet, los hipertextos, tienen más características que los textos digitales. Bien, ahora hablaremos de las características del hipertexto. Los hipertextos disponen de enlaces que permiten seguir la lectura o acceder a otro contenido. Seguir la lectura serían enlaces a páginas sucesivas, o para acceder a otro contenido serían enlaces que nos redirijan a otras páginas con contenido diferente, pero relacionado generalmente. Además, utiliza el código mixto, es decir, que combina texto con imágenes, sonidos, etc. Incluso tiene herramientas que permitan interactuar con este texto. Esto último no siempre, pero es posible que aparezcan estas herramientas. Por último, es interactivo, lo cual está relacionado con las herramientas mencionadas hace un momento. Por lo tanto, el lector tiene control sobre el orden y los elementos del texto. Especialmente el primero, siempre tiene control sobre el orden, pero no siempre tiene control sobre estos elementos. Esto es debido a las características de Internet, que permiten esta relación. Por lo tanto, la lectura en Internet es ligeramente distinta a la lectura en otros medios. Por ejemplo, el orden de la lectura en Internet no es lineal, sino que se realizan las llamadas lecturas en diagonal. Es decir, no se lee el texto de principio a fin seguido, sino que se leen partes del texto generales para entender la idea que se presenta. Y una vez leída y entendida esta idea, se centraría el lector en los aspectos o en los puntos que más le interesen. En las páginas web se organizan los enlaces para que el lector elija la información según le interese. De igual manera, la forma de escribir también es diferente, ya que se adapta la forma de escribir a la forma de leer. Los textos suelen ser más breves y la información suele estar al comienzo de estos textos, ya que es la sección del texto que siempre lee todo el mundo, mientras que secciones intermedias o finales es más frecuente que el lector las omita. También suelen incluir elementos que agilicen la lectura y la hagan más sencilla, como por ejemplo destacar cierta información con diversos enlaces, imágenes o la fuente del texto. Ahora veremos el autor en Internet. En Internet, el autor tiene una función bastante diferenciada, digamos, de la función que tiene en textos normales. Es decir, el autor
puede relacionarse con el lector a través de los textos. Algo que no es tan sencillo en los textos de otras clases, incluyendo los textos digitales. No es tan sencillo, por no decir en ocasiones imposible. Además, hay dos clases de textos en los que esta relación se entremezcla. Es decir, la relación entre autor y lector puede mezclar sus papeles. Estos textos son los cooperativos, los cuales se escriben de forma conjunta entre varios autores, aunque es habitual que haya un autor principal, que suele ser el que inicia la historia, y abiertos. Los textos abiertos permiten al lector elegir el desarrollo del texto, como por ejemplo las historias interactivas en las cuales el protagonista es el lector que elige el camino que seguirá el personaje. Algunos de los textos que podemos encontrar en Internet son los que encontramos en periódicos digitales, en los cuales abundan enlaces, los blogs, en los cuales es muy frecuente la interacción, y los textos cooperativos. Y por último tenemos Twitter y los muros de las redes sociales, como el de Facebook o el de YouTube. Estos últimos se caracterizan porque el texto es mucho más breve. De hecho, en Twitter está limitado el número de caracteres y pueden incluir también enlaces, además de las llamadas etiquetas, hashtags, para que sea más fácil de encontrar para gente que está buscando información relacionada.